Bueno, vamos a arrancar con esto de las comisiones. La comisión está grabando. Yo quiero hacer un agradecimiento que seguramente Darío también va a hacer, y bueno, y cada uno de ustedes, como es la primera reunión que tenemos en el año, quiero hacer un agradecimiento a la Secretaría de Graduados, que siempre Rubén Arena y Graciela Russo están presentes con las actividades. Me parece que poder retomar y poder hacer las comisiones en forma virtual y seguir con el trabajo cotidiano de siempre, es una herramienta importantísima, ¿no? Porque en definitiva siempre estamos discutiendo sobre temas de contabilidad, sobre temas de auditoría, y la verdad que está bueno que la Secretaría nos dé la oportunidad de seguir, y no solamente la oportunidad, sino también, y esto sí lo digo desde lo personal porque tengo vínculo con ellos permanentemente, la posibilidad y el incentivo, porque en realidad el que me llamó para decirme, che, ¿por qué no hacen la comisión en forma virtual? Que se lo estoy proponiendo a todos los presidentes de comisiones y a todos los directores de comisión, fue Rubén. Así que la verdad es que tengo que agradecer eso a la Secretaría de Graduados. Como lo agradecemos siempre, digamos, ¿no? Pero en este año y en este semestre que estamos con tanta particularidad, me parece que el agradecimiento tiene que ser aún mayor. No sé, Darío, si vos querías comentar algo. Sí, me escuchan bien todos, ¿no? Sí, sí. Lo que sí pido es que apaguen todos los micrófonos y que cuando uno hable, porque si no se va a escuchar de todos. ¿Ah? Bueno, yo también, al igual que Gustavo, agradezco a Rubén Arena y a Gabriela Russo por el espacio que nos dan, por estar en la comisión, por plantear estas iniciativas para de alguna manera adaptarnos a la nueva normalidad, esto que se ha llamado ahora la nueva normalidad, que nos va a acompañar un tiempo, creo que un tiempo bastante largo para lo que nosotros tal vez nos gustaría, pero bueno, como siempre lo tenemos que reinventar. Ese es un poco tal vez el mensaje que tenemos que también darle a los profesionales, y hoy justo tenemos una circunstancia en la cual estamos reinventándonos, y la Secretaría de Graduados hace eso, y de alguna manera también para apoyar a los graduados en esta situación, ¿no? Porque esta situación de cuarentena genera todo un ámbito en el cual aparecen nuevas regulaciones, aparecen situaciones que son, digamos, si me permiten la palabra, exóticas, que no habíamos vivido antes y que de alguna manera en la profesión tienen su impacto, y tenemos que de alguna manera apoyar a los graduados para que se puedan adaptar en esta situación y puedan llevar adelante la profesión, ¿no? O sea, con el teletrabajo, con la distancia social, con las contingencias que genera todo este nuevo ámbito. Así que bueno, les agradezco a Rubén y a Gabriela por este espacio y por brindarnos la plataforma tecnológica, por brindar la conectividad, esta red social que generamos con los graduados, que es muy importante darle continuidad a eso, y darle el valor que se merece, ¿no? Así que bueno, para eso estamos hoy, de alguna manera, es para dar una contención en ese sentido, de darnos ánimo, alentarnos, y también generar una herramienta que sea interesante para todos, para que podamos trabajar en la profesión, para poder ejercer la profesión en este ámbito tan extraño, ¿no? Yo nunca viví una situación de estas características, quiero decirlo, ¿no? Nunca viví algo parecido a esto, ¿no? Imagino que a la mayoría le debe estar pasando lo mismo, ¿no? Bueno, sí, yo creo, yo soy el más grande, así que y no viví una circunstancia así que imagino que los demás tampoco. Sí, es una cosa muy rara lo que está pasando, pero lo que está bueno es que nos vamos a ir acostumbrando a una nueva forma de hacer las cosas. Nos vamos a acostumbrar a una nueva forma de hacer las cosas en los trabajos, a una nueva forma de hacer las cosas en lo académico. Si bien es cierto que
parece un poco incómodo esto de dar clases por computadora. La realidad es que nos vamos a empezar a acostumbrar, y en grupos así que son reducidos, me parece que la herramienta es súper útil. Si nosotros sabemos usarla, la herramienta es súper útil. Así que, por supuesto, en grupos grandes pasa lo mismo que en las clases presenciales, ¿no? Con un curso de 100 personas es difícil aprovechar todo lo que se puede aprovechar de una clase. Si es virtual, todavía más. Pero en grupos manejables, en grupos chicos, me parece que, y especialmente en grupos de discusión, ¿no? Como es este, que es un grupo de intercambio de ideas, me parece que está bueno que podamos usar lo más posible las herramientas virtuales. Así que bienvenido sea este golpe que tuvimos, que de alguna forma también a los tumbos nos acomodó en este nuevo paradigma, digamos, ¿no? Así que, bueno, y un poco planteando eso, la idea es justamente hablar de qué es lo que genera esto en nuestro ejercicio profesional, en algunas cuestiones contables, en si tiene impacto todo esto en cuestiones vinculadas con la auditoría. La Federación de Consejos Profesionales sacó algo sobre lo que ahora seguramente Darío y yo vamos a hablar un poquito, pero fundamentalmente vamos a tirar una serie de disparadores que nos van a servir para reflexionar sobre algunos temas con algún nivel de profundidad que tal vez no estamos acostumbrados a darle en determinados ámbitos, ¿no? O sea, vamos a reflexionar. Sofi no puede escuchar. A ver si yo le voy a contestar. Ahí le contesté. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Así que bueno, ahí Sofi, ¿escuchás? A vos no te escuchamos. ¿Vos sí? ¿No? A ver. Bueno, conseguimos a la chica de las señas, ahí abajo. Está la chica de las señas. Bueno. No. Salí y volví a entrar. Sofía, perdóname, fíjate en el parlante que tenés a la derecha abajo. A lo No te mejor. escucha igual. Alberto, no te escucha. Escribile. Perdón, le porque no escribo. te escucha. Sí, tienes razón. Bueno. A ver. Ahí está. Ahí le está escribiendo. Y tengo que admitir. Ahí, bueno. Bueno, estos son los problemas que tiene la tecnología. Igual los pibes de 20 años tampoco lo entienden, así que no hay problema. No deberíamos tener problemas. Bueno, chicos, entonces arranquemos con esto. Recuerden que cuando se corte, entramos al segundo link y nos volvemos a encontrar acá. ¿Está? Así que, bueno, yo le iba a pasar la palabra a Darío, pero ahora tengo una pared, así que ahí está. No, bueno, a ver, vamos a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Estoy. Sobre ciertas cosas que están vinculadas. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar sobre ciertas cosas que están vinculadas a la cuarentena, más que a la cuarentena, digamos, a la situación económica que generó la cuarentena y las consecuencias contables. A ver, tiremos 3 o 4 disparadores. ¿Qué pasa? ¿Hay algún efecto en la información contable? Primera pregunta que se me ocurre plantear. Segunda pregunta que se me ocurre plantear. ¿Hay alguna consecuencia eventualmente en los informes de auditoría? Si hubiera alguna consecuencia en la contabilidad,
sobre qué estaría planteada. ¿Estaría planteada sobre cuestiones generales o sobre cuestiones particulares? ¿No? A ver, Sofi. Ahora sí. Ahora, bien. Bueno, te escuchamos, te Hola. escuchamos. Hola. Bueno, te tengo que decir, Hola. Sofi, silencia el micrófono cuando quieras hablar, hablas, así no nos superponemos. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Empecemos así con ese disparador y después yo voy a dar mis conclusiones, Darío va a dar las suyas, etc. ¿Ah? A ver qué se les ocurre plantear. Opinaría, pero perdí toda la introducción con otra reunión, así, estaba metido en otra reunión aparentemente, así que no tengo idea. Espero, escucho Ari, y me informo y comento. Ari, Sí. lo que estaba diciendo es, más allá de la introducción, estamos viviendo una época evidentemente particular y ese momento particular está generando consecuencias económicas. Entonces lo que digo es, esas consecuencias económicas, que son claramente económicas, digamos, ¿no? O sea, son específicamente económicas, ¿generan alguna consecuencia en temas contables? ¿Generan alguna consecuencia en temas de auditoría? Y si generan consecuencias en temas contables, si las consecuencias son generales o son particulares, o sea, ¿dónde vemos esas consecuencias? Eso es lo que estaba planteando, porque en realidad hoy todo título de toda charla es las consecuencias del COVID ¿entendés? Entonces, es decir, el termo y el COVID, el mate y el COVID, la contabilidad y el COVID, la economía y el... Entonces, digo, ¿qué significa la contabilidad y el COVID? ¿Es un título marketinero o efectivamente hay alguna consecuencia en la información contable y en la auditoría? Esa es un poco la reflexión que tiro, y si hay alguna consecuencia en la contabilidad, si esa consecuencia en la contabilidad es general o particular. Cuando digo general, me refiero, ¿toda la contabilidad está involucrada en esa problemática o tenemos un problema que está vinculado con el valor recuperable de los bienes de uso? O sea, sobre qué tema estamos hablando cuando hablamos de la problemática esta. Bien, bueno, ya que te dirigías a mí, voy a ser el que toma primero la palabra. Si no les molesta a todos los colegas y las colegas, buenas noches, ¿cómo les va? Me dirigí a vos porque vos saltaste, ojo. No, tal cual, y perfecto, pero me parece perfecto, como todas las clases siempre me gusta ser el primero que se sienta adelante para romperlas, así que no hay problema. Yo creo que al Esperá, ser un déjame hacer una problema advertencia global... previa. Déjame hacer una advertencia perfecto. previa. Todo esto se está grabando. No hay ningún problema. Ok. Puedo defender cada coma de todo lo que digo. Bien. Yo creo que al ser un problema global y la contabilidad, al ser siempre una técnica que registra un segundo después, por lo menos un segundo después de que las cosas suceden, no se ve afectada. Es decir, la contabilidad en este caso simplemente refleja la realidad de lo que la economía global está representando. Ante una pandemia cambian las ponderaciones y cambian las prioridades que tiene la gente y los valores que se le asignan a las cosas. Ante una pandemia mundial no tiene ningún sentido volar a ningún lado, por eso, digamos, los aeropuertos están cerrados, porque hay un riesgo de contagio. Por lo tanto, las aerolíneas pierden su valor. Ahora, ¿eso pasa en un sector específico del mundo? No, pasa en todos lados. Con lo cual, al cambiar los valores, simplemente lo que la contabilidad va a hacer es registrar el cambio de valor que tienen las situaciones, pero creo que la contabilidad en sí, como ciencia, como técnica, como principio, no ve afectado su funcionamiento, ya que efectivamente sigue registrando el valor de las cosas, los valores recuperables de lo que las cosas valen hoy, las modificaciones contables que cada uno de las sociedades y o empresas quieran ejecutar sobre sus balances contables, que son permitidos a través de las diferentes técnicas que ya cuenta la contabilidad. Me parece que la contabilidad hoy por hoy simplemente está reflejando los cambios que suceden a nivel mundial, que suceden en todos lados y que no tienen una particularidad regional específica,
en cuanto a su tratamiento, es decir, determinada situación, ya que puse el ejemplo de las aerolíneas, los valores que hoy manejan las aerolíneas, no hablo solamente de sus acciones, sino hablo también de sus activos, se van a ver disminuidas tanto en Argentina como en Brasil, como en China, como en Estados Unidos, como en Europa. Es decir, la contabilidad simplemente va a reflejar esa variabilidad de valor que tienen por el cambio de prioridades, por las circunstancias actuales, y creo yo que si extendemos esto a lo largo del tiempo, es decir, nos olvidamos por un segundo de los cortes contables anuales, etcétera, etcétera, esa contabilidad se va a ir recuperando. O sea, el mundo en el que conocemos o que conocíamos en el 2019, en algún momento gran parte de ese mundo va a volver, con lo cual si hoy una aerolínea no vale nada, en el momento que se suprima esta pandemia, se controle, se descubra la vacuna, o lo que suceda para volver a una situación de estado normal, todo va a recuperar su valor, y la contabilidad misma también va a volver a reflejar lo que ya estaba reflejando anteriormente, mi opinión. Ok, ¿alguien quiere aportar algo sobre eso? Yo tengo un par de respuestas y un par de comentarios sobre eso, pero si alguien quiere aportar alguna cosa, así hago todos los comentarios juntos. Ok, bueno. Ari, te comento un poco cuál es mi visión de lo que dijiste. Obviamente, sobre algo no voy a estar de acuerdo porque parto de una base distinta a la que vos empezaste a hablar. Cuando vos arrancaste diciendo la contabilidad es una técnica que refleja, etcétera, etcétera, yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que la contabilidad no es que refleja estrictamente hechos económicos, sino que la contabilidad toma determinados hechos, muchos de ellos económicos, y los refleja a su forma, es decir, los refleja con su propia definición de conceptos, y la propia contabilidad define sus propios conceptos, qué sé yo, por ejemplo, el concepto de capital para la economía no es lo mismo que el concepto de capital para la contabilidad, porque la contabilidad ahí reflejó, es más, son claramente distintos, porque por ejemplo para la contabilidad, el capital en la contabilidad está en el patrimonio neto y el capital en la economía está en el activo, porque son los bienes de capital. Entonces, la contabilidad tiene definiciones propias. Al tener definiciones propias, tiene criterios de valor que son criterios contables, que por supuesto muchos de ellos tienen un sustento económico, pero tienen un valor contable, porque si fuese tan así de que la contabilidad no se vería cambiada por nada, o por esta situación, tampoco tendría sentido, por ejemplo, plantearse el hecho de que cambien las normas contables. ¿Entendés? O sea, vos estás diciendo lo que estás diciendo porque estás partiendo de un paradigma de normas contables como el actual. Entonces decir, bueno, lo que decís es, lo que va a cambiar es la forma de hacer los cálculos. Pero el día que cambie la norma, por ejemplo, en una norma que no dijera los valores recuperables son el límite del valor del activo, la pandemia cambiaría, y te diría, y la verdad que cambia menos que ahora. Lo que pasa es que ahora, como el valor recuperable es el límite de los activos, ahora ese valor recuperable tiene más efecto de lo que tenía antes, porque antes no existía una norma que dijera el valor recuperable es el límite de los activos. Y después dijiste una cosa, una frasecita que pasa desapercibida, pero que tiene mucho que ver con esto de la propia contradicción entre esto que acabas de decir y por ahí lo mismo que vos pensás de cosas contables. Porque en un momento dijiste, cuando todo se recupere, la contabilidad también se va a recuperar. Lo que significa que si la contabilidad también se va a recuperar es porque la contabilidad sufre los efectos porque el día que se recupere la economía, la contabilidad también se va a recuperar. No dijiste, va a reflejar esa recuperación. ¿Entendés? Y eso es porque justamente uno permanentemente tiene esa contradicción respecto de qué es lo que tiene que reflejar la contabilidad. Y es más, en un momento dijiste, bueno, la contabilidad como técnica, como ciencia, como lo que sea, bueno, ese ciencia, técnica o lo que sea, muestra justamente una variedad
donde sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, la contabilidad va a reflejar, la pandemia o lo que sea, digamos, ¿no? Va a reflejar o va a impactar distinto si es una técnica, que si es una ciencia, que si es una tecnología, que si es un arte, que si es un esto, que si es un lo otro. ¿Está? Porque la definición previa, la definición casi te diría epistemológica previa de la contabilidad, te define cómo todo el resto de las cosas impactan la contabilidad. Por ejemplo, en una contabilidad técnica, a nadie se le ocurriría que la contabilidad puede redefinir sus propios conceptos, porque una técnica no redefine nada. Una técnica aplica lo que otro le enseñó a aplicar. En cambio, si la contabilidad no es una técnica, olvídate de si es una ciencia, una tecnología, no importa, pero si deja de ser una técnica, tiene la particularidad de decir, voy a redefinir los conceptos a mi forma. Por eso, por ejemplo, el resultado de la contabilidad no es un resultado económico, es un resultado contable. Porque la economía puede definir el resultado, la ganancia, la pérdida de una manera distinta. ¿Está? Lo que sí creo, y en esto sí tenés razón, sí creo que la contabilidad, planteada desde el punto de vista normativo y tomando cosas de afuera, lo que cambia en la contabilidad es la importancia que cobran determinadas cosas. O sea, ante esta situación. Por ejemplo, los valores recuperables o el concepto de valor recuperable, la importancia del valor recuperable ahora es mucho mayor que hace 6 meses. Porque hace 6 meses vos tenías que decir, por ejemplo, para probar el valor recuperable de los bienes de uso, vos tenías que encontrar un parámetro de posible desvalorización. Bueno, ya hay uno. Ya hay uno. Ya hay uno que tiene una circunstancia peor, que es, ya hay un parámetro de desvalorización sin que sepas cuál es la desvalorización. Porque si vos hoy querés calcular el valor recuperable de un bien de uso, ¿qué ingresos generás para el valor de utilización económica? ¿Qué plazo generás? ¿A partir de cuándo empezás a generar el plazo de nueva generación de ingresos? Imagínate una pyme que está cerrada, porque el tipo que vende barbijos está fantástico, ¿entendés? Pero imagínate el tipo que está vendiendo, no sé, tazas, o zapatos, que no le abrieron la actividad. Ese tipo no solamente no sabe cuánto ingresos va a generar, el peluquero, bueno, con vos el peluquero se mata de risa, pero digo, bueno, conmigo también, pero el peluquero, ¿entendés? Ese tipo no solamente no sabe qué ingresos va a generar, sino que no sabe desde cuándo empezar a hacer las estimaciones para poder hacer esos ingresos. Por lo tanto, todo se transforma en una gran incertidumbre. Y cuando digo todo, me refiero a todo, porque vos fíjate, nosotros partimos de la idea de que un activo, por ejemplo, es aquello que está en condiciones de generar ingresos en el futuro. ¿Entendés? Entonces, ya, eso es un meme en sí mismo, digamos, ¿entendés? O sea, podés hacer infinidad de estimaciones que no sabés en qué escenario vas a estar. O sea, ahí es donde coincido con que si la contabilidad toma cosas de afuera, lo que termina pasando con la contabilidad es que empiezan a existir cosas que cobran más importancia de la que cobraban antes. Y más aún, si querés hacer, por ejemplo, como queríamos hacer con Darío en algún momento, el valor corriente, aplicar un valor corriente para un bien de uso tomado sobre la base del valor actual del futuro flujo de fondos. ¿Entendés? ¿Qué haces ahora? O sea, es una gran incertidumbre. Economía inflacionaria, economía parada, economía con un dólar que no sabes qué dólar tomar, y en el medio de todo eso, no sabes qué dólar tomar, no el negro o el blanco. Me refiero a de las posibilidades legales que hay, no sabes qué dólar tomar, porque tu costo puede ser más el 30% o puede ser el contado con liquidación, ¿entendés? Entonces no sabes qué dólar tomar y además no sabes hasta cuándo va a durar esto. Y por supuesto con esto ni siquiera estoy abriendo una cuestión política de por medio. O sea, como decís vos, el mundo está igual. ¿Entendés? Porque
Estados Unidos también quiere hacer el valor actual del futuro flujo de fondos aplicando normas internacionales, no tiene ni idea de cómo hacerlo. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Coincido en lo que decís, coincido en el inicio que tuve también de la explicación, pero sí, digamos, quedó planteada la idea, creo yo, que la contabilidad en sí, como contabilidad, no sufre variaciones a menos que, por algún motivo específico científico, se descubra que modificando la forma de interpretar la contabilidad respecto a los hechos reales, haga falta modificar alguna técnica de registro respecto de las situaciones actuales. Yo estoy de acuerdo con la frase, el sistema contable no sufre modificaciones. O sea, el funcionamiento del sistema contable efectivamente creo que no sufre modificaciones. La contabilidad como disciplina, en cuanto elemento que permite determinar valores recuperables, determinados valores de costos, con los costos de reposición te pasa. ¿Cuál es el costo de reposición? ¿Cuál es el costo de reposición si vos antes comprabas todo de afuera y ahora no te lo pueden traer? ¿Cuál es tu costo de reposición? Porque cuando yo estudiaba, los libros te decían, el costo de reposición es el normal y habitual. ¿Cuál es el normal y habitual hoy? ¿Entendés? ¿Dónde está la normalidad y la habitualidad hoy si vos siempre traías de tu proveedor que te lo alcanzaba en un flete y resulta que ahora tu proveedor no te lo puede alcanzar en un flete? Pero esa es la misma situación que puede llegar a darse, digo una exageración total, pero para que se entienda, si yo uso determinada tintura para el pelo, supongamos, soy la única peluquería en Argentina, sin pandemia, no existe la pandemia, soy la única peluquería en Argentina que consigue determinada tintura para pelo traída de Sudáfrica, y de repente se cae el proveedor porque deja de fabricar la empresa. Bueno, Exacto. otra vez estamos, ¿con qué costo de reposición tengo? Pero eso no es culpa de la contabilidad, es culpa de la realidad. No, está bien, pero es culpa de la contabilidad cuando te dice, vamos a evaluar el costo de reposición. Si la contabilidad te dijera evalúa costo histórico, si las normas contables te dijeran evalúa costo histórico, esto no traería consecuencias. O sea, en una contabilidad financiera, pensada en el inversor financiero, porque la realidad es que la contabilidad financiera está pensada en el inversor financiero, entonces en ese caso nos vamos a encontrar con que las consecuencias en los estados contables, producto de la contabilidad, tal vez esa sea la mejor forma de decirlo, en los estados contables, producto de la contabilidad, va a ser realmente significativa. Se te va a llenar el balance de preguntas, digamos, ¿no? Por decirlo finamente. Claro. Pero lo que yo voy es lo siguiente. Vos planteabas cómo podemos evaluar a costo de reposición según las normas contables me están diciendo que lo haga si no tengo costo de reposición posible. Y lo que yo quería plantear justamente es eso, digamos, me sucedería lo mismo en una situación donde yo no puedo volver a conseguir el mismo producto que utilizaba, con lo cual mi costo de reposición va a estar anulado en cero, con un signo de pregunta, como queramos definirlo, por una cuestión de que el producto que yo tengo que recuperar no está disponible, que es lo que está sucediendo hoy, digamos, es la situación que vos planteabas recién en el ejemplo. Entonces, claro, la contabilidad está planteada en una situación donde vos puedas conocer el producto, por eso se evalúan los bienes a costo de reposición. Claro. Cuando yo desconozco la reposición del mismo, estoy teniendo una limitación, pero que la contabilidad en sí no me está brindando la solución, con lo cual habría que modificar los parámetros de la contabilidad si queremos reflejar esta situación actual. O no, o no. Ahora Ceci te doy la palabra. O no, en realidad la contabilidad está preparada para resolver estos problemas. Tiene formas de resolver estos problemas. Especialmente el problema que estabas planteando vos. El problema actual es que el problema actual está generalizado en todos lados. O sea, vos tenés todas las empresas o todas las entidades que tienen el mismo problema, pero además te encontrás con que vos tenés problemas en los ingresos
tenés problemas en los activos, tenés problemas en los gastos, o sea, todo se transforma en una gran incertidumbre. Y en realidad, toda tu contabilidad, perdón, todos tus estados contables, producto de la contabilidad, se ven afectados en una u otra parte por esta problemática. Y si le sumamos algo que seguramente va a decir Darío después, que tiene que ver con las posibles subvenciones, cómo contabilizás las subvenciones, o inclusive el principal problema de la contabilidad, o el principal elemento de la contabilidad, que es el que se basa en la contabilidad financiera, que es el concepto de empresa en marcha. O sea, el concepto de empresa en marcha hoy está en duda en un montón de entidades. Claro. Entonces, Esa era mi pregunta, perdón. claro, bueno, iba ahí mi pregunta ahí. bueno, Si como consecuencia del coronavirus, digamos, el principio de empresa en marcha se ve amenazado en muchos y casos, habría... en muchos casos, Alberto, sin duda se ve amenazado, y ese es el disparador a la consecuencia en la auditoría, digamos, ¿no? Pero en la contabilidad, en muchos aspectos se ve amenazado. A ver, se ve amenazado, y ahora, Cecilia, te paso la palabra, ¿no? Pero se ve amenazado no significa la empresa va a cerrar o la empresa no va a cerrar. El problema es que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con la empresa, no sé qué va a pasar con la entidad, porque no sé cuánto va a durar esto, porque si vos me decís, dura 2 meses más, listo, vemos cómo lo resolvemos. El problema es que no sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos cuál va a ser el efecto de. Esto es una situación muy parecida, por supuesto con orígenes distintos, pero es una situación muy parecida a lo que pasó en 2001. En 2001, los balances salieron todos con una gran incertidumbre porque no se sabía cómo la devaluación, que podía estar en 1,40 como fue, pero podía estar en 7, iba a afectar el desarrollo de los negocios con empresas endeudadas en moneda extranjera. O sea, era realmente un gran caos de incertidumbre, no un gran caos de sálvese quien pueda, un gran caos de incertidumbre. No se sabía lo que iba a pasar con las empresas. Entonces, ahora, esta pandemia genera lo mismo. No sabemos qué va a pasar con las empresas, porque si nosotros dijéramos el 1 de junio volvemos a la normalidad, listo, el 1 de junio volvemos a la normalidad. El que se pudo arreglar se arregló, el que no se pudo arreglar quedó afuera. Pero acá no sabemos qué va a pasar. Ceci, dale. Gracias, Gustavo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un poco respondiendo a lo que dice Gustavo, comparto mucho de lo que dice Gustavo, en algún punto por ahí no, pero bueno, es menos escueto. Respondiéndole a Ariel, digamos, la contabilidad es algo estructurado. Vos estás hablando del sistema contable, del plan de cuentas, del sistema donde ponemos los asientos. Ahora, todos esos asientos contables, vos los vas a tener que poner ya con un membrete que diga coronavirus, porque vas a reflejar económica y financieramente una situación de acuerdo a tu criterio profesional basado en las normas contables, con la situación que está ocurriendo en el contexto, sino ¿qué refleja la contabilidad? Está reflejando mentiras, no está reflejando la crisis, no está reflejando la situación económica y financiera, la foto de la empresa ahora, con lo que está pasando. Eso lo tiene que reflejar, digamos, el asiento contable, basándonos en las normas contables. Obviamente nosotros sabemos que las normas contables no son flexibles, las podemos hacer flexibles nosotros, los profesionales que hacemos y formamos esos asientos, de acuerdo a la realidad. Suponete con el costo de reposición que decías del producto que no está en el mercado, bueno, voy a poner en el asiento costo de reposición de otro producto reemplazante del que tenía original por esta situación coronavirus. Estás reflejando la situación económica y financiera, pero la realidad, que va a ser después en lo que dice Gustavo, en una incertidumbre final, porque no sabemos lo que va a suceder y en qué va a resultar este estado contable. Obviamente que el resultado del ejercicio no va a ser positivo. En muchos de los casos, muchas empresas están en crisis, ya están declarando quiebra, quiebra en muchos casos, con lo cual eso se tiene que ver en la contabilidad. Si no, ¿dónde lo vamos a ver? Ceci, sí, coincido con lo que decís, pero el punto en el que no coincido es el que si llegara a darse el caso, como es futuro, es incertidumbre, de que no se descubre una vacuna, supongamos que es imposible, pero supongámoslo,
que el mundo no descubre una cura, y para el resto de la humanidad la vida es así, la contabilidad no se entera de estas situaciones. Es decir, el balance que nosotros podemos cerrar hoy va a ser el mismo, o sea, con las mismas normas y los mismos parámetros y el mismo contexto el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, digamos, presentar un balance con la salvedad de este balance es presentado por coronavirus, me parece que no es correcto, sino que es correcto simplemente reflejar la realidad hoy, y la realidad hoy valúa a determinados bienes a determinados valores, independientemente de si hay una crisis mundial, como está pasando ahora, si es una crisis regional, o si simplemente mi empresa está mal administrada y tengo que estar reflejando los valores de mi empresa mal administrada. La contabilidad, como vos decías al principio, es una especie de cajita en donde nosotros entramos y mostramos para poder tener información homogénea y comparable entre los distintos organismos, con lo cual nosotros vamos a meter toda la información con la que disponemos dentro de esa caja. Y al estar todos en la misma situación y tener la incertidumbre de no saber cuándo se va a recuperar, la salvedad de que el balance es presentado por coronavirus me parece que no es correcto. Simplemente la realidad hoy muestra que esta es nuestra realidad. Y la contabilidad no. Sí. No, dale, Yo dale, terminaba no. con eso igual. Déjame tirar una pregunta para seguirla en el segundo bloque porque queda menos de un minuto. Para contestarnos esto de si la contabilidad tiene algún reflejo o no, preguntémonos qué pasaría con el informe de auditoría. ¿Sacaríamos un informe limpio en auditoría o no? ¿Qué haríamos en nuestro informe de auditoría? Ahora yo voy a cortar esto y pasamos al otro bloque entonces. ¿Está? Bueno, muchos temas, ¿no? A ver, la contabilidad va a tener que reflejar toda esta situación, ¿no? Es lo que nos toca. A ver, el primer gran problema claramente es el problema de empresa en marcha, ¿no? Y un poco para resumir un poco lo que ya se fue diciendo, bueno, pensemos que ya el PBI local se estima que va a caer un 7%, el de Estados Unidos también, más o menos un número por ahí. En general vamos a tener una fuerte recesión, como de hace muchos años atrás, seguramente hay que remontarse varios años atrás porque es mundial, no sé si no hay que ir hasta los 70 para ver algo así, de estas características. Así que claramente esto va a afectar a todas las empresas, a todos los entes, empresas lucrativas, no lucrativas, entes privados y públicos, de todo tipo, ¿no? Va a haber actividades que yo creo que, como decía por ahí Ariel, decía, bueno, va a rebotar rápidamente, seguramente van a adaptarse mejor a esta situación, ¿no? Va a haber otras actividades que creo que realmente no le va a costar muchísimo adaptarse. Actividades que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, no solo hablando de Argentina, sino hablando del mundo. Pensemos que en Argentina el turismo está cerca de entre un 7 y un 12% del PBI, es muchísimo. En España está cerca más del 20% del turismo del PBI. Va a ser, digamos, importante la recesión que creo que se va a ver en varios países, ¿no? Va a haber, obviamente, de todas derrotas siempre hay ganadores, ¿no? Igualmente el ganador siempre es digamos, de alguna manera la empresa que, no sé, farmacéutica, la que distribuye alimentos, la que está con el tema en la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que son actividades que de alguna manera son las que se mantienen fuertes. Igualmente de alguna manera se repercute, ¿no? Siempre. Así que el concepto de empresa en marcha, como recién hablábamos, va a ser vital analizarlo, ¿no? Porque pensemos que también es un concepto de carácter prospectivo, ¿no? Con lo cual el ente tiene que siempre evidenciar esa situación de empresa en marcha con algún tipo de herramienta que diga, bueno, vamos a seguir siendo una empresa que está en marcha, vamos a tener la expectativa de generar beneficio económico, de generar flujo de efectivo. Bueno, ese creo que va a ser el primer gran desafío que vamos a tener en todas las empresas, ¿no? Con lo cual, eso en la información contable es una nota. En principio es una nota, ¿sí? A ver si lo tengo que de alguna manera llevar a algo práctico, va a ser una nota, y para algunas empresas va a ser más que una nota, porque probablemente se vean afectadas las mediciones de los activos, ¿no? Fundamentalmente estas últimas que te digo, las que no sabemos cómo se va a recuperar la situación o qué va a pasar con su flujo de ingresos
ingresos económicos y de ingresos financieros futuros, ¿no? Así que creo que ahí, en principio, sería la madre de toda esta discusión contable. Entiendo que va a ser el concepto de empresa en marcha, sin lugar a duda, ¿no? Déjame decir, Darius, una cosita nada más, agregarte, que esto que está diciendo Darío de la nota, inclusive debería ir para los balances que cerraron el 31 de diciembre, el 31 de enero, o sea, hubo un hecho posterior severo, que debe ser informado en notas a los estados contables. Es probable, bueno, probable no, pero digamos, podría llegar a pasar que la empresa que está exultando el 31 de diciembre, el 30 de abril ya no existe más. Cuando el lector lee los estados contables, esa entidad ya no existe más, o no existe más, lo llevo al extremo, ¿no? O tiene estas dudas que plantea Darío. Bien. Bueno, eso ya me parece que va a ser ley en todos. Incluso las empresas que le va bien también van a hablar de esta situación también, ¿no? En nota, deberían colocar una nota que diga, bueno, que refleje esta situación que hablamos de, bueno, se declaró una pandemia, la Organización Mundial de Salud declara la pandemia del COVID-19, afecta a toda la economía mundial. Como les digo, para que tomemos dimensión, creo que tenés que ir a la década del 70 para ver algo parecido a esto, digamos, a nivel de economía mundial, ¿no? Así que es una crisis es una crisis importante. ¿Vos querés decir algo, Ari? Sí. Quiero dejar planteada una pregunta. Vos decías que la contabilidad se iba a ver afectada. Uno de los pilares bases de esto es por los flujos futuros de fondos que no van a ingresar. Y mi pregunta es, ¿eso es culpa de la contabilidad o es culpa del negocio sobre el cual estamos realizando la contabilidad? No es culpa de la contabilidad, pero tampoco el virus es culpa mía y estoy en mi casa. O sea, no importa si es culpa de. No importa si es culpa de. Lo que importa es cómo se ve afectado tal cosa, ¿entendés? Totalmente, pero a lo que voy es, ¿hace falta realizar una salvedad? Porque la situación de que no haya flujo futuro de fondo puede darse por una pandemia o puede darse por malas decisiones de la empresa también. Sí, por supuesto. En el caso de malas decisiones de la empresa, de malas decisiones de la empresa, también la nota hay que ponerla y también los valores recuperables se ven afectados. El tema es que acá se ven afectados para todo el mundo por igual, por distintos motivos, hagas lo que hagas. ¿Entendés? O sea, si nosotros hoy podríamos tener la charla diciendo, hagamos un poco de revisionismo histórico, un poco lo que te decía antes. Veamos cómo fueron los estados contables al 31 de diciembre de 2001, en lugar del 31 de diciembre de 2019. ¿Y de quién fue culpa lo de 2001? La verdad no tengo idea, pero yo tengo que cerrar el balance, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Me afecta la crisis en mis estados contables? Y sí, me afecta en los estados contables. ¿Y cómo me afecta? Me afecta de esta manera. Bueno, acá pasa igual. Estamos teniendo una crisis de tal magnitud que tiene varias aristas, pero fundamentalmente dos. La primera arista es, esto me afecta profundamente, y la segunda arista es, no tengo forma de solucionarlo, porque ni siquiera reconvirtiéndome, tengo forma de solucionarlo. Por ahí una reconversión podría ser, qué sé yo, una empresa textil que se transforma en empresa de barbijos, pero hasta cierto punto, porque tampoco se va a transformar en eso. Va a pasar el momento haciendo barbijos, pero no es que se va a transformar en una empresa de barbijos. Pero una empresa de turismo no tiene forma de reconvertirse. Una empresa de muebles no tiene forma de reconvertirse. El tipo que me tiene que instalar la biblioteca en mi casa no me la puede instalar, no tiene forma de reconvertirse. O sea, y es más, vos decís, bueno, es una crisis nacional, como 2001. Bueno, peor todavía que 2001, porque vos en 2001 podías decir, bueno, ¿sabés qué? Salgo y exporto. Bueno, ahora decís salgo y exporto y no tenés a quién exportarle. Entonces, no tenés forma de solucionarlo.
Y como la contabilidad, y esto es algo que yo quería plantear antes si me olvidé, la contabilidad, y ahí sí la contabilidad, no ni el sistema contable ni los estados contables, la contabilidad, la mayoría de las valoraciones que hace, las hace en función de estimaciones y en función de premisas previas. Bueno, de premisas, en realidad, ¿no? Y acá las estimaciones se ven todas afectadas. Por eso digo, cuando vos decís, un activo está en condiciones de generar ingresos en el futuro, bueno, pará, no sé. Ningún activo puede ser medido por encima de su valor recuperable. Bueno, pará, no sé cuál es el valor recuperable. Los estados contables presentan razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera. Bueno, pará, porque no sé bien cuál es la situación, la realidad patrimonial, económica y financiera, porque si no puedo saber si un activo está en condiciones de generar ingresos en el futuro o no, no sé si su valor está bien determinado o no. ¿Entendés? Entonces, hay tantas incertidumbres en esas estimaciones que son base importante de la contabilidad. Un bien de uso, 15 años de vida útil. Pará, no tengo idea si 15 años de vida útil. ¿Entendés? Entonces, vos que venías haciendo estimaciones que te afectaban en los estados contables, ahora esas estimaciones no es que cambiaron, porque si cambiaron no es problema. Cambiaron, digamos. 10 años de vida útil, che, hubo un salto tecnológico, van a ser 4, listo, 4 años de vida útil, me viene la pérdida. Ese no es el problema, ese no es el problema. El problema es la incertidumbre sobre lo que va a pasar. Entonces, cuando vos decís, un activo está en condiciones de generar ingresos en el futuro, si vos decís, no los va a generar, listo, no los va a generar. Pero acá no sabés si no los va a generar, tampoco sabés si los va a generar. O sea, esa gran incertidumbre sí afecta a la contabilidad, porque no es que te hace medir las cosas y te da un número distinto. O sea, cuando vos dijiste antes, bueno, la pérdida tiene que estar reflejada, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, la pérdida tiene que estar reflejada, pero lo peor no es la pérdida, lo peor es la incertidumbre sobre la pérdida, es decir, sobre aquello que vos no sabés que va a ocurrir en el futuro, y que en definitiva es la base de las estimaciones sobre la contabilidad, sobre lo que se está basando la contabilidad. Es más, si vos me preguntás, bajo la RT7, ¿cómo hubiesen salido los informes de auditoría? Todos te hubiesen salido con abstención de opinión. Todos. Ahora, la RT37 y las normas internacionales te lo resuelven porque te dicen, bueno, no afectes la opinión y ponerle un párrafo de énfasis. Listo, ok. El párrafo de énfasis tiene que estar. ¿Entendés? Pero en 2001, en la vigencia del RT7, todos hubiesen salido con abstención de opinión. Dale, Darius, perdóname que te interrumpí. Ahí está. Perfecto. No, bien. Estamos en línea un poco con lo que yo venía diciendo, ¿no? Bueno, claramente el tema de empresa en marcha va a ser un tema, para la mayoría de las entidades va a ser un tema tal vez negativo, para otras entidades puede ser que le vean el lado positivo, digamos, en el sentido de que no estoy en el sector laboratorios, por ejemplo, estoy en el sector de alimentación, sé que andan bien, algunos sectores han mostrado buenos niveles, han caído los primeros balances, ahora llegaron a la bolsa, y Arcor demostró buen desempeño, por ejemplo, así que no son todos perdedores, hay ganadores, Mercado Libre también es un ganador, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel PYME, ¿no? A nivel PYME, hay empresas que no pararon, ¿no? O sea, hubo cuarentena, pero no pararon. Yo tengo conocidos en el sector de alimentación, y el sector de alimentación me dice, estamos andando a todo vapor, porque también mucha gente con esta incertidumbre plantea, ¿qué pasa con el peso, por ejemplo? ¿Se está depreciando? ¿Qué está pasando con el peso? Entonces mucha gente dice, me estoqueo, compro mercadería como una herramienta para defenderse de la inflación, ¿no? Algunos empresarios dicen eso. Entonces, bueno, en el sector de alimentación, por ejemplo, se ve un movimiento interesante, digamos, que estaba, bueno, de alguna manera es lo que tiene demanda inelástica, la gente comer siempre tenemos que comer de alguna manera, así que es lo último que suprime el consumidor. Y estamos comiendo más que antes, además estamos comiendo más que antes.
Estamos comiendo más que antes, es cierto también, es cierto. Después con respecto al valor de los activos, bueno, ahí, a ver, en el caso de los activos no financieros, como propiedad, planta y equipo, como, digamos, bienes de uso, tengo mucho lenguaje NIF porque estoy terminando la tesis NIF, así que digo propiedad, planta y equipo, me refiero a los bienes de uso, ¿no? Se los digo porque no tengo un problema de personalidad, ¿no? Pero hablo a veces con lenguaje NIF porque en la maestría me piden que hable con lenguaje NIF. Bueno, ¿qué pasa con los... Darío está hablando en neutro porque se consiguió una changa de doblador de películas en neutro. De películas contables en neutro, ¿viste? Estoy hablando del inmovilizado material, también cosas así, ¿viste? Todo dólares es eso, ¿eh? Es un negocio interesante. Sí. Pronto en Netflix, Darío. Pronto en Netflix, exactamente. Bueno, ahí claramente se da un indicador de deterioro de valor. Esta caída de la economía mundial marca un indicador de deterioro de valor. Y bueno, vamos a tener que hacer la prueba de valor recuperable de estos tipos de activos, ¿no? Bueno, definir los flujos va a ser un problema, determinar el valor recuperable va a ser un problema. A ver, hay algunos que son más representativos, y ahí vuelvo con lo que decíamos con Ariel al principio, ¿no? En las actividades que de alguna manera entendemos que va a haber un rebote, hay ya una idea de decir, bueno, este valor que tenemos ahora no es tan representativo, porque pasa, esto va a ser temporal, decimos, ¿no? Esto va a ser transitorio, digamos, ¿no? Alguna actividad que digo, bueno, pues se va a abrir, va a haber un rebote, va a rebotar en algún momento, esto va a ser temporal, podemos decir, bueno, esto es transitorio, ¿no? Podemos de alguna manera tener esa licencia. En otras actividades, como les decía hace un momento, el turismo, o como decía Ariel, por ejemplo, no sé, por decir algo, las aerolíneas, va a ser bastante más complicado, porque si sumás en algunos casos, nos pasa que muchos activos fijos, jurídicamente a veces no son del ente, están en contratos de arrendamiento financiero, en contratos de leasing. Con lo cual, ahí también puede pasar que hasta poder pensar de quedarme sin activo también. Se puede dar la situación de decirme, me quedo sin activo también, ¿no? O sea, a ese nivel también. O sea, de decir, tengo un activo hace un par de meses, a decir ahora, tal vez no tengo más el activo porque la verdad que voy a tener que descontinuar tareas y este activo que lo tenía activado estaba en un contrato de leasing, la verdad es que voy a tener que cambiar, hacer un cambio de tratamiento contable y quedarme sin activo. O sea, a ese nivel también, o sea, nos puede llevar esta situación. Digamos, el impacto, para que veamos el nivel del impacto que puede llegar a tener. Esto con activos también de tipo no financieros como bienes de uso, ¿no? También con activos financieros nos puede pasar algo parecido, porque, por ejemplo, se rompió la cadena de pagos y muchas empresas tienen cheques sin fondos, una gran cantidad de cheques sin fondos, una gran cantidad de posibles deudores incobrables, ¿sí? Fue negocio, me parece, anotarse ahora de síndico, porque la verdad es que muchas empresas van a tener que entrar en concurso preventivo en los próximos, en el próximo tiempo, ¿no? Y muchas van a ir a quiebra seguramente, se van a recompartir. Vieron cómo es Argentina, nos fundimos 2 o 3 veces el ciclo de la vida en la empresa y después nacemos de vuelta, ¿no? Así que yo creo que por el lado de los activos, en particular, va a haber que hacer un interesante análisis porque tanto los activos de tipo físicos o de tipo, si quieren, activos de largo plazo, como los activos financieros se van a ver afectados por esta situación. Así que a estar muy atentos porque seguramente va a haber que, como ente, generar un sistema de información contable que muestre la situación, ¿no? De digamos, separar los créditos buenos y los créditos malos, como decíamos la otra vez en la auditoría, de hacer los procedimientos para tener los valores recuperables y testear que los activos fijos, los bienes de uso y los bienes de cambio no superen su valor recuperable, y también los intangibles, obviamente, ¿no? Y si hablamos de valor llave, no sé qué empresa va a tener superutilidad futura, digamos, ¿no? Así que ya de ahí en más, analizar los activos va a ser, creo que, una de las primeras tareas que va a tener la empresa, por un lado, y por otro lado los auditores validar esos saldos, ¿no? O sea, un doble esfuerzo, ¿no? Bien, ¿vos querés decir algo de los activos, Gus?
Sí, yo creo que uno de los principales problemas, como decía Darío, y yo vuelvo a insistir en lo que planteaba antes, es que cuando vos tenés la seguridad de que el valor de los activos no se va a recuperar, desvalorizás. Para la empresa no es un problema, para el auditor no es un problema tampoco. O sea, se hace la prueba del valor recuperable, chau, dio menos, dio más, se evalúa al valor de costo. El problema está en la incertidumbre del valor recuperable. Hoy, las empresas, lo más probable es que digan, yo no puedo hacer la prueba del valor recuperable porque no tengo elementos suficientes como para poder hacerlo y estoy en un contexto de una enorme incertidumbre. Y el auditor tendría que decir, bueno, pero tenés un parámetro de desvalorización, por lo tanto lo tendrías que hacer. Entonces, ese lo tendrías que hacer, pero no lo puedo hacer, genera una incertidumbre tal que se puede ver reflejado en los estados contables y eventualmente en el informe de auditoría, porque en definitiva no deja de ser una incertidumbre sobre hechos futuros. Esa incertidumbre sobre hechos futuros que, como yo decía antes, bajo el imperio del RT7 hubiese generado una abstención de opinión, y bajo el imperio del RT37 genera una incertidumbre que va a derivar en un párrafo de énfasis en la medida en que la entidad ponga una nota a los estados contables. Pero la nota, la verdad, pensando en la nota, esa nota tiene que ser una nota kilométrica, o sea, tiene que ser una nota perfectamente explicativa de cuál es el problema y cuáles son las incertidumbres que se están generando. Ese digo que es principalmente el problema, porque el conocimiento de la crisis es el conocimiento de la crisis. El deterioro del valor es el deterioro del valor. El problema es la incertidumbre sobre el deterioro del valor, porque después el lector de los estados contables no sabe dónde está parado. Ese es el problema. El lector no sabe dónde está parado. Y ahí es donde aparece el problema principal. Si a eso le sumamos un riesgo en el contexto de empresa en marcha, o sea, de empresa en marcha en general, no solamente la prueba del valor recuperable, de empresa en marcha en general, es un problema serio. Sí, bueno, yo lo que iba también un poco lo que decías al principio, ¿no? De la representatividad de los valores recuperables, ¿no? Cuando hablábamos, ponerle en el curso de auditoría, que hacíamos el chiste con María de que en un momento el barril de petróleo había bajado, había quedado en valores negativos, ¿no? Entonces yo le decía a María, ¿qué pasa? Voy a YPF y me llenan el tanque y además me pagan, ¿no? ¿Cómo es el tema? Porque si va a valores negativos, entonces, bueno, claramente eso no era un valor representativo, ¿no? O sea, era una crisis y ese valor, si tenía un cierre en ese momento, no iba a tomar ese precio del petróleo porque la verdad que era, o si no, no existían las petroleras, ¿no? Directamente, porque nos quedamos sin petroleras, por decir algo. Entonces, bueno, ahí está un poco tal vez el problema que tenemos. En las actividades que van a rebotar, bueno, tendremos que buscar un valor representativo. En otras actividades que no sabemos, como el turismo, como te decía recién, la verdad que ahí va a ser un problema grave, porque también la empresa tiene que tomar la decisión de decir, voy a deteriorar el valor de los activos, no voy a perder valor en mis activos, ¿no? Yo creo que también un buen ejercicio es ver qué está pasando en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos que ya en algunos países se empezó a abrir la cuarentena y ya están en la nueva normalidad, ¿no? Estamos viendo, no sé, cómo son los restaurantes en España ahora, en Italia. Así que bueno, eso también va a ser un buen antecedente. Si yo quiero ver algo que está pasando, ¿por qué no miramos qué está pasando en otros países para tal vez de alguna manera interpretar qué es lo que va a pasar acá o qué va a pasar con las entidades acá en Argentina, ¿no? A ver, siempre como un parámetro, ¿no? Nunca como una verdad revelada, digamos, siempre como un elemento para decir, bueno, sostengo, me voy por este camino, voy por el otro, me parece razonable, no me parece razonable. Yo ya he visto algunos balances que se han presentado recientemente con deterioro de valor de bienes de uso de empresas grandes, que, bueno, tomaron la decisión de deteriorar los valores. Así que de alguna manera se tiene alguna expectativa. También lo que me parece que también está bueno es que en notas, si bien nosotros hablamos del problema de empresa en marcha, hay empresas que son más organizadas y toman recaudos frente a situaciones de crisis. Bueno, eso también está bueno que se revele en nota, ¿no? O sea, si hay algún tipo de cobertura
si la empresa, no sé, está desendeudada, si la empresa tiene, no sé, toma de alguna manera seguros para cubrir riesgos. Eso también estaría bueno que de alguna manera se entienda, que se refleje, ¿no? Que no sea todo lo negativo, sino que también las políticas que tiene la empresa como para decir, compenso estos problemas que tenemos ahora de caída de ingresos, de caída de flujo de efectivo, ¿no? A ver, yo hablo de cuestiones contables y después, si querés, pasamos a cuestiones de auditoría. ¿Vos qué decís? ¿Sigo con alguna cuestión contable más? ¿Ariel? También el tema de los salvatajes que están emitiendo los gobiernos, como por ejemplo la aerolínea alemana que le compró el 20%. Claramente, si cerramos la aerolínea 100% privada a 31 de diciembre, el lector no va a interpretar la misma información que si le ponemos en un párrafo de salvataje que el Estado se va a hacer cargo de la compra del 20% del paquete accionario, con lo cual va a empezar a ser socio de la aerolínea. También es otra información distinta que haría falta reflejar. Bien, en casos parecidos al que dice Ariel, vimos casos de empresas que recompran sus propias acciones porque cayeron en sus valores por el piso, ¿no? Salieron a recomprar sus propias acciones. Que esa es una situación contable que hay que reflejarla, que la contabilidad tiene una política muy particular de cómo reflejar esa situación, ¿no? De salir a recomprar tus propias acciones es como devolverle el aporte a los socios. Bueno, hay empresas que lo hicieron también para evitar la caída del precio de su acción. Acá en Argentina estoy hablando, ¿no? Después los salvatajes que hubo también, o los subsidios, mejor dicho, porque acá en Argentina no hubo salvatajes, sino que acá en Argentina le dimos subsidios para determinadas, para pagar el 50% de los sueldos, el famoso ATP, como el tenis, ¿no? Que en realidad eso es un subsidio, ¿no? Contablemente que es una ganancia para el ente, ¿no? Es una ganancia y un crédito a cobrar, y bueno, después se torna líquido, ¿no? Así que contablemente va a ser eso, va a ser una ganancia, el subsidio para la empresa, y va a ser un crédito a cobrar, y después el Estado va a pagarle la mitad del sueldo, bueno, y listo, va a ser el crédito a cobrar para la empresa. Después, a ver, hasta ahora tengo entendido que salvatajes no ha habido, sino ha habido este tipo de subsidios por parte del gobierno nacional. Y después también lo que puede llegar a haber mucho, que lo vamos a ver seguramente, de vuelta muchos aportes irrevocables para futura suscripción de acciones, ¿no? Para de alguna manera los mismos propietarios van a inyectar plata, ¿sí? Para poder de alguna manera mantener el equilibrio, la ecuación económica financiera, para que no haya una situación de insolvencia, para que no haya patrimonio netos negativos, en fin, o sea, vamos a ver un conjunto de cosas contables que no las veíamos con frecuencia o se veía con poca frecuencia. Vamos a ver subsidios, vamos a ver aportes irrevocables, vamos a ver, en fin, una serie de cuestiones que contablemente vamos a tener que adaptar los sistemas contables a esa lógica, ¿no? ¿Vos querés decir algo así? Yo, Darío. Sí, cortito lo mío. Y la previsión por despidos, porque digamos ahora está, digamos, el decreto que impide los despidos, digamos, de empleados, pero después de esta crisis, cuando se levante el decreto, va a haber despidos, va a haber que hacer previsiones sobre esos despidos futuros, supongo yo. Sí, ya hay en algunas actividades, ya hay suspensiones, hay sindicatos que firmaron suspensiones con las entidades patronales. Y bueno, también eso es otra situación, ¿no? Va a haber seguramente la contingencia por reestructuración de personal o indemnización por despidos, que también seguramente se va a reflejar en la contabilidad, ¿no? O sea, ya tenemos cosas, no digo exóticas, pero cosas que sacamos, cosas que tal vez no usamos con tanta frecuencia y la empezamos a usar ahora, ¿no? Incluso Dari, con todo lo que estás diciendo, lo que agregó Ceci, para mí hasta en más de un ejercicio económico. Sí, tal cual. El efecto va a ser, seguramente esto también va a llevar a que tributariamente hay empresas que no están pagando nada, que va a haber una nueva moratoria seguramente, especial por esta situación particular. O sea, como decíamos también recién, van a aparecer seguramente figuras de insolvencia como el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial, la quiebra.
Darío, hasta Va a que, ser un proceso generalmente, ¿no? Darío, hasta que se normalice por lo menos la empresa. Cuando se normalice, todo eso volverá como estaba antes o no. Puede ser que va a ser un nuevo statu quo de la empresa, diferente, pero mientras tanto, hasta que se normalice, van a estar todas estas situaciones. En los ejercicios futuros, digo. Nos están quedando 10 minutos, chicos, ¿eh? ¿Quedan 10 minutos? Sí. Bueno, y después de cuestiones de auditoría, me parece que tenemos que tener en cuenta la posibilidad de ver si se pueden hacer procedimientos a distancia, ¿sí? Esto de la cuarentena nos impide a los auditores trasladarnos físicamente, así que bueno, ver la posibilidad de hacer procedimientos a distancia, yo creo que ahí está uno de los principales problemas que tenemos de la parte, o el gran desafío de los auditores en particular. Después, probablemente también exista algún tema con la integridad de la información, porque esto de que los procesos se trasladen a las casas de cada uno puede generar una cuestión del ambiente de control, ¿no? O sea, un problema de qué pasa con la información del ente, se puede ir hacia un lado, se puede ir hacia el otro, o sea, puede haber un problema de información con respecto al ente, esto de que se desintegre el lugar físico de trabajo y se atomice en los hogares, ¿no? Eso también genera un problema, ¿no? Eso, a ver, eso tal vez es más para, si quieren, para el auditor interno, ¿no? Pero al fin y al cabo puede impactar en la información contable, y si no estamos con un enfoque de auditoría muy centrado en la parte de controles internos, en la parte de pruebas de cumplimiento, en la parte de cómo genera la empresa la información, se puede ver afectado también la información, se puede ver afectada el resultado final en los estados contables, los saldos, ¿no? Así que bueno, yo creo que esos dos temas planteados creo importantes para el auditor. Y bueno, y después yo creo que el párrafo de énfasis va a jugar un rol muy importante, ¿no? Por ahora yo entiendo que va a ser así. Yo creo que ahí la herramienta que va a tener el auditor hoy va a ser el párrafo de énfasis. Perdón, una cosa. Acá Ceci, un poco en chiste, pero ahora vamos a ver que no tanto, pone que pongan los libros contables en Zoom para que lo podamos auditar. Yo creo que, por supuesto, eso es imposible, pero lo que sí es posible es que en el mediano plazo se empiece a comprender la importancia de una nueva taxonomía del lenguaje contable, que es el XBRL, que es el lenguaje contable en línea y digamos, de disposición permanente, o sea, la información contable permanentemente online, para que las auditorías, en lugar de ser auditoría de saldos, sean auditoría justamente del lenguaje contable, de la taxonomía contable. Entonces, lo que va a hacer el auditor, en lugar de auditar los saldos, es auditar que el sistema contable bajo XBRL está funcionando correctamente y por lo tanto los saldos online son los correctos. Pero, bueno, eso no está pasando demasiado en Argentina. En el mundo ya es una realidad bastante avanzada. Bueno, bien. Gustavo, digitalización de los libros, uno, y la otra, código QR en los libros. Ahí. Sí, lo que pasa es que ahí el problema es que vos centrarías la auditoría en una auditoría de registros contables, cuando en realidad vos tenés que salir a hacer procedimientos, tenés que salir a la realidad a hacer procedimientos. En cambio, si vos lo que haces es garantizar que el sistema funcione bien, cualquier información que surja del sistema va a estar bien. Por eso me parece que va a empezar a cobrar importancia todo esto de los nuevos lenguajes y las nuevas taxonomías contables que digamos, siempre existieron, o por lo menos en los últimos años existieron, empezaban a cobrar importancia, se frenaron un poco, y me parece que ahora van a cobrar una importancia nuevamente, ¿no? Vamos a necesitar entonces un apoyo de un profesional en sistemas para eso, para asegurarnos y garantizarnos el informe, por lo menos en esa parte de la opinión. Puede ser. Sí. Igual entiendo que el informe también va a llevar, no digo una salvedad o alguna explicación al respecto, o debería incluir, porque no es algo... ¿El informe con este XBRL o con esto que está diciendo Darius?
No, con lo que está diciendo Dario, con lo que está diciendo Ceci. Sí, digamos, es el párrafo de énfasis que planteaba Darío. O sea, hay una gran problemática que si se expresa en los estados contables no hay problema, pero si no se expresa en los estados contables se tiene que expresar en notas. O sea, hay veces en que no se puede expresar en los estados contables, porque la incertidumbre no se puede expresar en los estados contables. Hasta que no tengamos estados contables con números borrosos, no vamos a poder expresar los estados contables con incertidumbres. Entonces, esto va a derivar en una nota. Bueno, esa nota es la que genera el párrafo de énfasis que planteaba Darío. Ahí Y toda vuelvo a esta lo que... Perdón, Ceci. Perdón. Y toda Algo esta que- forma nueva de pruebas mediante sistemas, porque no tenemos el papel, no tenemos el acceso, ¿eso también no va a influir de alguna manera? Sí, puede ser. ¿O se dejará por escrito? A ver, No. creo que si tenés una confianza en el sistema de información contable del ente, porque a ver, yo creo que una parte de la evolución de la auditoría actual 4 es minutos, chicos, quedan, 4 minutos. que nos sentamos mucho en los procesos del ente, ¿no? Y si yo de alguna manera ya hice un estudio previo de los procesos del ente, del control interno, y entiendo que me puedo basar en ello, a ver, en principio el problema que podés llegar a tener es esto que decía recién, que desintegraste el ámbito de trabajo y ahora el ámbito de trabajo son las casas. Y eso, a ver, ¿es seguro el sistema o no es seguro el sistema? Hay que ver en ese caso si decidiste tener un experto en tu equipo de auditoría, un experto en tecnología de la información, ¿qué fue lo que te dijo en relación al sistema? Si es un sistema seguro o no es seguro, o si vos como auditor confías en ese sistema. ¿Vos querés decir algo antes que se termine el hechizo? No. Si todos estamos de acuerdo, yo cerraría acá. Igual seguramente vamos a tener una segunda reunión de comisión que ya no va a ser el último martes, vamos a volver a los segundos martes. Entonces ya diría, dentro de 2 martes volvemos a tener una. Así que, y dentro de 2 martes casi que vamos a seguir claustrados. Así que vamos a poder seguir hablando de cosas parecidas. Emma, dale. No se te No te escucha. escuchamos. No. Se escucha muy lejos, Lenguaje Eva, de señas. no está habilitado el micrófono del Lenguaje de auricular, señas. está habilitado otro Claro, micrófono. sí. Escriba. Escribilo si no. Escribilo. Escribilo, dale. Ahí sí. Ahí mejor. Un poco mejor. Poquito mejor. No, la duda era si vamos a plantear alguna actividad que el año pasado. Bueno, pero esta no vamos a llegar Sí, podemos plantearla, pero lo vamos a plantear un poco más cerca de fin de año. Seguramente lo que vamos a hacer es aprovechar, si tenemos la ECON, vamos a tener la ECON, probablemente la tengamos virtual, así que vamos a hacer algo parecido, pero virtual. Así que bueno. Bueno, chicos, entonces, nos vemos, Dios mediante, dentro de 14 días. Les agradezco por haber estado. Y bueno, reflexionemos temas para dentro de 14 días. Les mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Saludos a todos.